Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. La meditación se titula Los juramentos y los fariseos, Mateo 5, 33 al 37. Esta imagen muestra el mar de Capernaum, visto desde el monte de las bienaventuranzas. Dice la Biblia que ahí fue donde el Señor Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y él les comenzó a enseñar diciendo, en esta ocasión, en el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar es jurar en falso, es hacer una promesa invocando a alguien o a algo como testigo de la sinceridad de que se va a cumplir esa promesa. Hoy es necesario repetir las mismas palabras del Señor Jesús. No perjurarás, sino cumplirás tus juramentos al Señor. Muchas personas prometen a Dios infinidad de propósitos que hay en su corazón. No se diga cuando comienza el año nuevo. Si tú has hecho promesas con vehemencia, ¿sabes qué tipo de cosas se solicitan a Dios? Y las promesas o juramentos que se prometen. Jesús añade, pero yo os digo, no juréis, ni en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Parece exagerado que alguien jure por su cabeza, pero yo creo que lo dijo para subrayar lo que no es bueno hacer. Qué cuidadosos debemos de ser cuando expresamos con la boca promesas a Dios. Y lo hacemos a veces con tanta ligereza, sin saber que las promesas, chicas o grandes, se deben cumplir. Si en lo humano es triste que te ofrezcan o te prometan algo que nunca llega a materializarse. Imagínate cuando la promesa es a Dios. ¿Cuántas veces no te han dicho a ti? Puedes contar conmigo. Así, ligeramente, ¿verdad? Pero en realidad no es así. ¿Me llamas? A veces preguntas tú, ¿me llamas? Ay, sí, claro que sí. ¿Me podrías informar? Sí, ¿cómo no? ¿Me podrías hacer un favor? Sí, sí, pero nunca se cumplen esas promesas, esas afirmaciones. Por eso el Señor Jesús dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay personas que siempre son muy positivas, quieren que lo que ellos hablan se escuche bonito, incluso lo que prometen, o quizás no quieren desilusionar a nadie. Creo que lo correcto sería, en este caso, decir la verdad. En todos los casos, es mejor decir, fíjate que no puedo, o me resulta difícil a mí esto, o voy a hacer lo posible. ¿O sabes qué? Tal vez es poco probable, pero me voy a esforzar, etcétera. Jesús nos revela que la fuente de toda mentira es maligna. Aquí está involucrada la lengua. Y dice la Biblia que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. La influencia demoníaca, hermanos, amigos, es sutil. La lengua no solo contamina el corazón, contamina también todo el cuerpo, como lo dice la palabra de Dios. Jesús, al hablar, él abrió su corazón. Su instrucción tenía el propósito de que sus discípulos y la gente que lo seguía y los líderes espirituales que enseñaban la ley
comprendieran el espíritu de la ley de Dios, que conocieran el propósito divino de salvar al hombre, de sacarlo de las tinieblas para que entrara en la dimensión no conocida, la dimensión de su amor, de su gobierno, de su paz, de su benignidad. Este mundo sigue perdido. Los ciclos se repiten. La gente vive confundida. Hay una mente perversa detrás de todo lo que pasa en el mundo. Y cada vez es más difícil la unidad de la fe en las iglesias. Las personas viven exigiendo sus reglas, su derecho a ser diferentes. Dicen que ya somos parte de la globalización, pero nunca como ahora las personas se han vuelto tan individuales, tan individualistas. Todo debe ser a su gusto, a su satisfacción, y en lo espiritual se buscan sus propios líderes religiosos que les hagan sentirse cómodos y amados por Dios. Rechazan a un Dios cuando lo ven impositivo, intolerante o falto de amor. Si algo pasa, le echan la culpa a Dios. Pero Jesús ya nos advertía de este peligro. ¿No? ¿Cuál peligro? El peligro de interpretar la palabra de Dios de forma equivocada, de manera irresponsable. En una ocasión, en lugar de responder el Señor a los fariseos, los escribas y los fariseos eran los líderes espirituales de aquel tiempo. En lugar de responderles, les pregunta por qué habían invalidado un mandamiento. Porque Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Lo dijo refiriéndose a Levítico 29. Y entonces en el capítulo 15 de Mateo, del 4 al 9, el Señor dice: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Los judíos conocían los mandamientos, pero los fariseos les habían quitado la responsabilidad de honrar a sus padres si daban una buena ofrenda a Dios que justificara que ya no tenían suficientes recursos para ayudarles a ellos. Y así fue como ellos invalidaron el único mandamiento con promesa, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso lo encontramos en Éxodo 20:12 y otros versículos más. Honrar significa dar, ayudar. Jesús dice en el capítulo 23: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos
en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero nosotros, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor no condena a los fariseos, reconoce que Dios los llamó junto con los escribas para que les sirvieran. Ellos tenían un lugar de autoridad y de reconocimiento en el pueblo judío, pero buscaban, lo que estaba mal era que buscaban la admiración de su religiosidad. Ellos hacían largas y floridas oraciones en las esquinas para que todos los escucharan. Pregonaban cuando andaban en ayuno con sus caras largas. Les agradaba que fueran reconocidos como rabinos o como doctores de la ley y que de esa manera fueran favorecidos por todos. Hoy vemos algunos líderes que se comportan de la misma manera, sobre todo porque salen en televisión. Se vuelven presumidos, hacen oraciones reprendiendo, imponiendo manos, decretando, todo por la televisión. Buscan gloria, pero el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. En este capítulo 23, las reprensiones son directas a los escribas y a los fariseos. Cuando les dice hipócritas, lo dice porque no había sinceridad cuando hablaban. Era como si estuvieran usando una máscara. Para los líderes religiosos de aquellos tiempos y también de estos, conocer la verdad es una tremenda responsabilidad, como no se imagina a veces las personas. Continúa el Señor Jesús con los juramentos. Dice, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, les volvió a decir el Señor Jesús, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda? ¿El altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por todo, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Algunos líderes religiosos cristianos y seguidores de ellos aún hoy creen que la ley fue parte del Antiguo Testamento y hoy ya no hace falta cumplirla porque vivimos bajo la gracia. Como la salvación se recibe gratis por pura gracia, entonces las obras que hagas ya no son necesarias, porque de lo contrario nos convertiríamos en legalistas como los fariseos, así dicen. Y no solo le quitan su propósito a los mandamientos, no los enseñan. Y aún entre los cristianos, pocos lo saben de memoria. En ocasiones al cristiano le resulta difícil entender algunas partes de la Biblia, en particular lo referente a los mandamientos de Dios, sobre todo si se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero la palabra de Dios siempre será viva y eficaz. Y el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, la palabra de Dios será viva y eficaz para quien la busque de todo corazón.
La comunión con Dios, la fe en la obra de nuestro Señor y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, así como la iluminación del Espíritu Santo, hacen a las personas enseñables. Aunque cada par de ojos vea las cosas diferentes, aunque cada par de oídos las escuche distintas, lo que van a escuchar va a llegar a su corazón y se va a convertir en palabra viva, en palabra santa, en palabra que Dios está comunicando. Por eso Pablo dijo: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y en Hebreos 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y después del 8 al 10 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué bonito expone estos pensamientos el apóstol Pablo. Dice la Biblia que el que es puro se purifica a sí mismo. Nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar, deben ser conforme a lo que Él es, el camino, la verdad y la vida. Quien ama a Dios, quien ama a Dios y sus mandamientos, no le resulta gravoso hacer lo que dice la palabra del Señor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y lo mismo lo dicen otros versículos, como Romanos 13:8 al 10, Salmo 119:65. Y bueno, hay otros. Si prometiste a Dios y no has cumplido, arrepiéntete para ser perdonado, porque quien hace un juramento o promesa a Dios está obligado a cumplirla. Recuerda, considera este mensaje de la Biblia, ora para que Dios te guíe, y si has caído en error, corrígelo. Si hay algo que debas hacer, hazlo. Para no caer en este pecado, hay que pedir, como dice el Salmo 141:3, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y el que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú amas a Dios, considera este mensaje, compártelo, lee la Biblia, ora para que Dios te guíe. Haz lo que debes hacer y Dios te va a bendecir. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dios les bendiga.